Buenas noches a todos. Nos está acompañando Felipe Paredes. Él es un máster internacional en finanzas. Felipe es el socio del área de auditoría y consultoría financiera en nuestra firma. Él tiene más de 14 años de experiencia en aspectos académicos como catedrático y facilitador también en varias universidades dentro del país. Él es un máster internacional, como les habían comentado en la parte de finanzas, y adicional, él está certificado en inteligencia artificial aplicada a los negocios en la Universidad de Harvard Business School. Hoy Felipe nos trae la primera parte de este masterclass. Luego nos está acompañando Pablo Poveda. Bueno, Pablo es un consultor corporativo, es el especialista en Data Science y Data Analytics y es el experto en IA que hoy va a compartir información vital. Él es un consultor financiero y fiscal con más de 10 años de experiencia en planificación estratégica, gestión de proyectos y asesoría a varias empresas de diferentes ámbitos, tanto para Ecuador como Latinoamérica. Su especialidad, bueno, él es ingeniero comercial especializado en negocios internacionales y también es catedrático en importantes universidades dentro del país. Bueno, queríamos darles a conocer quiénes son los especialistas de esta noche y bueno, con esto, esta primicia, darles la bienvenida a todos y a continuación le voy a dar la palabra a Felipe, que él va a compartir temas de vital importancia para ustedes y nuestro segundo especialista, Pablo, que seguirá a continuación en esta clase especial. La clase está siendo grabada, se subirá a la plataforma de YouTube y en la presentación que tenemos para ustedes también les daremos llegar a sus respectivos correos electrónicos. Una excelente tarde para todos y escuchamos a Felipe. Buena tarde con todos, buenas noches con todos y te escuchamos, Felipe. Gracias. Muchas gracias, Jennifer, y muchas gracias a todos los participantes que se han conectado a tiempo. Bueno, una muy buena noche a todos. Espero que se encuentren muy bien. Seguramente se irán conectando en el transcurso las personas. En este caso, Pablito, si me puedes ayudar también admitiendo a las personas, por ahí voy a estar concentrado en dar la masterclass y Con todo, sería importante que admitamos a las personas que se van a ir conectando. Ok, bueno, agradecemos muchísimo a las personas que se han conectado nuevamente y vamos a arrancar con esta masterclass. Tenemos un tiempo muy retador de 60 minutos en el cual vamos a abordar algunos temas muy importantes de la aplicación de la inteligencia artificial en las finanzas específicamente. Bueno, este masterclass es auspiciado también por la Universidad de las Américas y nuestra firma HLB Ecuador. Bueno, voy a empezar con un enfoque muy práctico de esta masterclass de un producto muy interesante que hemos desarrollado como firma, como HLB, que es el producto CFO inteligente. Sí, este es el caso práctico o caso de estudio que vamos a revisar en la parte inicial de este masterclass y posteriormente pues daré el paso a nuestro experto Pablo Poveda. Este CFO inteligente, que es el CFO también yo lo llamo del futuro de las finanzas, es aplicado con una metodología de la Universidad Harvard University y la Escuela de Negocios Harvard Business School. ¿Qué es lo que hace este CFO del futuro? Es que recoge o recopila datos en un 70% de su producción, está recopilando data de todo lo que nosotros vamos a parametrizar dentro de este CFO inteligente o llamemos motor de inteligencia artificial. El 30% va a ser análisis de datos como que los humanos, profesionales humanos, o en este caso el CFO, está realizando el análisis constantemente en su práctica profesional y están 4 ERPs integrados en tiempo real en este motor de inteligencia. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver rápidamente solo la estructura técnica de este motor de inteligencia que se llama, o como lo vamos a llamar, es CFO inteligente. Este CFO inteligente consiste en desarrollar una fábrica de producción de conocimiento que se llama AI Factory, en el cual el ERP está integrado a esta herramienta que utiliza inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es la base técnica de esto? Es conectar un ERP como, por ejemplo, Odoo, SAP, Oracle o Dynamics, en el cual más de 18.420 registros se van a sincronizar cada 3 minutos directamente en este motor de inteligencia artificial. ¿Qué significa el conectar en tiempo real un ERP? Es decir, del ERP yo puedo obtener toda la información en tiempo real para análisis de datos, ya no de forma tradicional en el que el CFO va a revisar los datos o el jefe financiero va a revisar los datos y va a realizar un análisis e interpretación, va a interpretar los datos y y va a tomar decisiones respecto a estos datos. Esto lo va a hacer, en este caso, la inteligencia artificial, y como profesional CFO lo que vamos es a revisar todo el proceso, a custodiar el proceso, llamemos así, y tomar decisiones o más bien seleccionar las decisiones que este motor de CFO inteligente lo va a generar. Para esto, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Es una tecnología Python o un lector Python en el cual este lector Python, ¿qué es lo que qué es lo que necesitamos para parametrizar un lector Python? Es integrar muchos datos, es decir, organizar los datos de la compañía. Si tenemos un ERP adecuado en el cual, como estoy poniendo aquí ejemplos, SAP, Oracle, Dynamics o el mismo Odoo, seguramente tenemos los datos bastante bien organizados. En algunos casos, en otros tipos de ERPs o sistemas contables, no hablando de ERPs, quizás tenemos muchos datos dispersos, ¿no es cierto? Tenemos en un sistema la información de la nómina, en otro sistema la información de las ventas, en otro sistema tengo la data contable como tal o registros contables, en otro sistema quizás incluso tengo la data relacionada con la tesorería, con el movimiento bancario. Entonces, más aún tengo que organizar los datos en una caja central, llamamos así. Eso se llama o se conoce a nivel de técnico de de tecnología de datos es data pipeline, estructurar la data en una caja central y encriptar esa data, es decir, salvaguardar esa data y evitar que exista una fuga por protección de datos, que es muy importante. Posteriormente a esa data pipeline, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es un proceso en el cual o ya que esté estructurada la data, esté organizada todas mis bases de datos de compras, de ventas, de información de nómina, de información de inventario, etcétera, etcétera. Cuando ya está muy bien organizada la data, lo que vamos es a crear algoritmos, algoritmos en el cual se llama una metodología de machine learning, en el cual ese algoritmo hace que las decisiones que tome el motor sean las mismas decisiones que yo voy a tomar. ¿A qué me refiero con esto? Si sale un indicador de liquidez positivo, mi decisión quizás es al tener un indicador de liquidez y más allá del KPI normal que yo tengo, que puedo tener de liquidez, pues quizás mi decisión sea sacar una nueva inversión, abrir una nueva inversión en una entidad financiera. Entonces, esa decisión lo haría yo como profesional. Y lo que vamos es almacenar, perdón, ese algoritmo para que el motor de inteligencia artificial lo que haga es tomar esa decisión por mí, es decir, identificar que existe un índice de liquidez quizás mayor a 1.5 derivado de el cálculo de los activos dividido para los pasivos corrientes o activos corrientes dividido para pasivos corrientes y sobre esa base, si saca un mayor a 1.5, pues me saca una alerta de tomar una decisión de inversión. Perfecto, entonces ese es un algoritmo. ¿Cómo vamos a utilizar esos algoritmos de inteligencia artificial generativa? En este caso práctico, vamos a utilizar a través de Cloud AI y vamos a conectar el ERP con nuestros algoritmos en el cual definamos qué es las atribuciones de lo que necesitamos analizar.
Finalmente, ¿cuál va a ser el output? Digamos que el input va a ser toda la información del ERP y el output va a ser la reportería que nosotros necesitamos para tomar decisiones. Ahora, lo que va a hacer el motor es también tomarme las decisiones o darme las sugerencias de decisiones o las recomendaciones sobre las decisiones que puedo tomar o esas alertas que necesita el CFO para tomar decisiones acertadas y oportunas también. Por ejemplo, estados financieros, un forecast, un presupuesto, un benchmarking, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a conectar un canal de aprendizaje que se llama memoria de aprendizaje sobre el machine learning, en el cual si existe equivocaciones que lance el algoritmo, el resultado de mi proceso con inteligencia artificial, yo le voy a enseñar. ¿Por qué? Porque el fundamento que estoy aplicando acá de un caso, una metodología Harvard, es que la inteligencia artificial vamos a simular que es un profesional que también está en aprendizaje y ese profesional que también está en aprendizaje se puede equivocar y lo que vamos a generar es la corrección a esa equivocación para generar memoria de aprendizaje y que en una segunda corrida no se genere una equivocación nuevamente o este motor inteligente CFO no cometa el mismo error. ¿Ok? Esto, en este ejemplo, en este caso práctico, son 40 iteraciones del proceso de aprendizaje que vamos a generar al motor. ¿Ok? Siendo así, vamos a ir a la práctica y sobre la práctica vamos a establecer lo siguiente. Vamos a hacer un caso simulado en el cual el caso simulado dice que una empresa de manufactura en el Ecuador creció un 12% en ventas, la utilidad neta cayó 9,5%, en marzo venció una deuda de $820,000 y la caja Perdón, proyectada sí, pero para este solo mes se refiero para uno. pues voy a mutear para evitar Pues, los sonidos externos. Ok, y la caja proyectada para este mes fue de 248,000. Tenemos una brecha en caja libre de 654,000 y el dueño o el gerente general se enteró que en enero que tiene un déficit en caja y que la deuda va a vencer en marzo y no va a tener el efectivo suficiente para pagar la deuda. Eso es lo que pasaba de forma tradicional, ¿no es cierto? Cuando no teníamos una integración de datos en tiempo real con atribuciones o decisiones o algoritmos que arrojen las decisiones. Entonces, con el motor inteligente, el propósito es que la información o la alerta de que voy a tener un déficit de caja en los siguientes meses o mi proyección de caja va a tener un déficit en flujo de caja libre, entonces la alerta me va a sacar de forma anticipada para que el dueño o en este caso el gerente general no se entere de forma inoportuna de este déficit y se tome una decisión adecuada, en este caso por parte del CFO. El CFO, ¿qué es lo que va a generar o cuál va a ser el beneficio que va a tener el CFO a través de este producto? Es que va a ver el futuro antes de que llegue, ¿no es cierto? La proyección de flujo de caja a 12 meses va a verlo ven mes a mes, va a tener alertas automáticas de 60 a 90 días antes de una tensión en la caja y que pues tome decisiones oportunas y tome acción, negocie con el banco de forma oportuna, reestructure la deuda o lo que fuere para obtener un beneficio muy adecuado. El segundo beneficio aquí en este caso práctico es que vamos a reducir, por ejemplo, la cartera de 60 días a 45 días mediante un factoring que me va a liberar de flujo de caja de 298,000 para capital de trabajo. Ese dinero ya existía, pero estaba dormido en las facturas, pero no lo identificó el CFO, sino lo va a identificar en este caso el motor inteligente CFO con inteligencia artificial generativa. Y el tercer beneficio que vamos a poner aquí es simular escenarios antes de decidir. ¿Qué pasa si refinancio la deuda? En ese momento, en la forma tradicional, me pongo a hacer con un Excel y me demoro quizás 20 horas, 24 horas como gerente financiero haciendo las simulaciones de qué pasa si refinancio la deuda, a qué tiempo y demás. Esto lo va a hacer el motor inteligente CFO de inteligencia artificial generativa.
Si contrato 5 personas, si cambio una variable, es decir, vamos a presupuestar o hacer forecasting con este motor de inteligencia artificial generativa. Vamos, ahora sí, voy a dejar de proyectar y nos vamos a ir al, a la práctica real de esta masterclass. Entonces, aquí tenemos ya el motor o el producto de el que veníamos hablando o el que he venido desarrollando en estos minutos. Primero, el framework de Perdón, este todavía no se motor, ve por si acaso la pantalla. Recién ahorita. ¿ya lo ven? Sí, ya se Ya, puede Sí, ya se visualizar. Sí, está ahora sí. compartiendo. listo. Entonces, este framework, ¿qué es lo que tiene? Como mencioné, es una metodología Harvard. Va a romper un modelo tradicional de análisis financiero a desarrollar un modelo de inteligencia artificial que hemos desarrollado como HLB, en el cual vamos a tener la información en tiempo real y los movimientos cada 3 minutos se van a actualizar. Es decir, si el personal sigue ingresando facturas en el ERP, sigue existiendo movimientos, pues cada 3 minutos voy a tener en tiempo real la información, que es una debilidad en un enfoque tradicional en el cual no tenemos de forma oportuna la información. Es decir, vamos a generar mayor escalabilidad. Aquí también vamos a ingresar toda la data que nosotros deseemos integrar en el data pipeline que les había mencionado. En este caso, vamos a integrar información de 500 empresas simultáneas para compararnos y hacer un benchmarking específico con nuestra compañía y toma de decisiones. Vamos a aplicar modelos operativos no reactivos, sino proactivos, es decir, con 60 días, no, 60, 90 días de anticipación al modelo tradicional que las decisiones lo tomamos después de que se da el problema o se genera el problema. Vamos a aplicar metodologías de simulación como Monte Carlo, que por ejemplo en Excel se puede generar quizás 2000 iteraciones. Aquí podemos generar hasta 1 millón de iteraciones en un modelo de presupuestación de flujo de caja Monte Carlo, con más de millones de simulaciones como tal o iteraciones. ¿Ok? Entonces, bajo esta circunstancia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Integramos el ERP a través de esta estructura de data pipeline, lo integramos o creamos muchos algoritmos que eso lo podemos ver más a detalle y ya vamos a hablar al final de la certificación que estamos lanzando como HLB, cómo configurar todos estos algoritmos, cómo aprender a configurar estos algoritmos con distintas herramientas de inteligencia artificial generativa. En este caso, vamos a aplicar cloud para desarrollar estos algoritmos y sobre estos algoritmos vamos a establecer cuáles son los outputs que generamos o las salidas que deseamos generar en este reporte financiero. Entonces, siendo así, voy a mostrar cómo me arroja este dashboard una vez integrado el ERP. Es importante mencionar que esta información o esta data, por protección de datos y compromisos de confidencialidad que tenemos como firma, es una data simulada de una empresa de manufactura en el cual tenemos un dashboard principal. Aquí tenemos el ERP que conectamos, es decir, podemos conectar en este ejemplo distintos ERPs, Odoo, SAP, Oracle, Microsoft, en tiempo real, como había mencionado, y puedo tener la información de forma mensual. Puedo diseñar los dashboards o tableros de control. Aquí, como ejemplo, hemos diseñado tableros de control de indicadores financieros como indicadores de liquidez, de rentabilidad, de evita, de endeudamiento, apalancamiento, etcétera. Ciertos datos que es necesario que el CFO esté monitoreando periódicamente en tiempo real y también un dashboard de flujo de caja mensual para del modelo versus la proyección con inteligencia artificial que voy a mostrarles más adelante. Por otro lado, en el otro módulo tenemos un dashboard de la situación, más bien de los estados financieros en tiempo real nuevamente. Podemos navegar, aquí podemos crear dashboard de navegación de estado de resultados, de estado de flujos de efectivo y el modelo lo que va es aplicarme la información que yo necesite.
También puedo generar datos comparativos, etcétera. Otro algoritmo, otra parte de los algoritmos que vamos a configurar o hemos configurado aquí es, por ejemplo, tener reportería de exportación en PDF, en Power BI, en el aplicativo que pues me interese para tomar decisiones. Aquí tenemos otro módulo de indicadores financieros en el cual tenemos indicadores de liquidez, de rentabilidad, de endeudamiento, de eficiencia. Y bueno, realmente aquí podemos parametrizar a lo que deseemos de acuerdo a los algoritmos que configuremos dentro del motor CFO inteligente, este es el base, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, alertas, que es algo de lo más importante que he incluido dentro de este modelo práctico, de este caso práctico de inteligencia artificial generativa, es que el modelo me arroje algoritmos que el profesional CFO lo toma de forma tradicional, lo tomaba de forma manual con la reportería tradicional, ¿no es cierto? Aquí el CFO o el CFO inteligente de inteligencia artificial lo que va a hacer es sacarme esas alertas como si yo las estuviera identificando como profesional, ¿no es cierto? Como profesional humano, en el cual aquí tenemos oportunidades identificadas por la IA generativa y aquí tengo 15 alertas, puedo segregar en financieras críticas, en tributarias, por ejemplo, tengo un crédito tributario de IVA de $48,000 que no he aplicado, no tengo una estrategia de compensación o si me voy a compensar con el pago del impuesto de la renta o si puedo aplicar una devolución de impuestos y demás. Y estas alertas me puede desplegar hacia mi reportería tradicional, que puede ser el mismo email, puede ser cualquier canal de comunicación Microsoft Teams o cualquier canal de comunicación interna que tenga integrado en el ambiente de comunicación tecnológica en la compañía, ¿no es cierto? Entonces, al llevarme la alerta en ese momento, pues va a ayudarme a tomar decisiones oportunas, por supuesto. Eh, Vamos a lo que es proyección de flujo de caja libre, en el cual tengo aquí, puedo atribuir las variables o puedo modificar las variables que el modelo me está sacando, como por ejemplo tasa de crecimiento. Aquí tengo una tasa de crecimiento del 12%, puedo incrementarle a 14% y recalcular el flujo de caja libre o la proyección de flujo de caja libre o puedo modificar el margen de levita o tasa de interés de deuda, días de recuperación de cuentas por cobrar, días de rotación de inventario, etcétera. Es decir, todos los inputs que requiero incluir o los variables que requiero incluir en mi proyección de flujo de caja para realizar más bien, realizar proyecciones mucho más acertadas para mi toma de decisiones. Hemos diseñado también aquí un módulo de presupuestos que también se alimenta de las variables que ingresen en la proyección de flujo de caja libre. Y ojo, como tengo integrado el ERP dentro de este aplicativo, entonces el ERP podemos hacer que se actualice con la información real de mis proyecciones. Es decir, cuál es lo real o cómo están las transacciones de ingresos, gastos o movimientos y salidas de efectivo reales versus los proyectados en el aplicativo de este motor. Tenemos aquí, por ejemplo, dentro de presupuestos, la información de ingresos, información de costos operativos, de CAPEX. Aquí, dentro de la configuración del algoritmo, hemos ingresado que podemos modificar los presupuestos de acuerdo a las estimaciones por el CFO, etcétera, etcétera. También tenemos información de nómina, que es lo que había mencionado, ¿no? Muchas veces en ciertos sistemas contables o ERPs, información de nómina tenemos en otro ERP. Entonces, la integración de datos es lo que nos genera una debilidad significativa para la toma de decisiones oportunas. También hemos incluido un módulo de benchmarking en el cual puedo tener información de mis competidores. Aquí hemos integrado una data de 500 empresas, imagínense lo que es 500 empresas para analizar o compararme para tomar decisiones oportunas en el mercado, en el sector en el cual estoy operando. Y bueno, submódulos en el cual tengo posicionamiento, multiindustria, ranking peers,
evolución histórica, entre otros. Y finalmente, este es un dato clave de la metodología Harvard que he puesto a consideración en este masterclass, es el módulo de aprendizaje, o también se llama módulo de feedback en línea del profesional humano. ¿Qué se conoce este módulo de feedback o de retroalimentación humana por aprendizaje? Es que los datos o la información o las decisiones o los análisis que me saca la inteligencia artificial generativa, yo voy a generarle un feedback, un aprendizaje cuando exista equivocaciones. Como había dicho, existe una curva de aprendizaje y esa curva de aprendizaje la voy parametrizando de acuerdo a mi experiencia humana profesional. En este caso tiene un proceso de 47 iteraciones completadas, es decir, 47 veces le he corregido para que me saque información mucho más específica. Y aquí tengo un feed del aprendizaje de estas 47 iteraciones, en el cual cerramos el framework del círculo de esta metodología, en el cual conectamos el EDP, creamos los algoritmos, conectamos con los otros sistemas de la empresa, puede ser Microsoft 365, bases de datos que tenga en SharePoint o en otro tipo de almacenamiento de datos o nubes. Integro todos los algoritmos o el motor de inteligencia artificial a través de una herramienta o en este caso de cloud. También se lo puede hacer a través de ChatGPT o Copilot, cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial. Aplico una metodología Monte Carlo de simulaciones para el tema de proyecciones y obtengo un dashboard CFO inteligente en tiempo real con un módulo de aprendizaje. Ese es el canal por el cual puedo ser mucho más eficiente, y algo que quiero mostrar acá antes de finalizar mi intervención y darle la palabra a Pablito, que me ha robado unos minutos de Pablito, mil disculpas. Algo que si establezco antes de finalizar esta clase, voy acá, es que la empresa merece un CFO de talla mundial, ¿no es cierto? Entonces nosotros como profesionales, que muchos estamos acá, muchos somos profesionales financieros, ¿no es cierto? Muchos somos CFOs, seguramente aquí hay algunos CFOs o están en camino a formación de CFOs. Entonces, si están en camino o son CFOs, pues seguramente con la inteligencia artificial, con una metodología, en este caso de Harvard, podemos ser unos CFOs de talla mundial para las decisiones estratégicas de nuestro negocio. Creación de valor, precisión en las proyecciones con el EDP, detección automática de anomalías financieras, NIF, tributarias, fraude, etcétera, etcétera. Y tenemos una reducción al menos del 70% del tiempo que en procesos manuales y análisis manual y horas de trabajo de todo el área financiera, incluyendo el CFO. Este tipo de proyectos, por ejemplo, da una anticipación de 60 a 90 días en anticipación de crisis de caja. Se identifica valores que ya existían para obtener beneficios tributarios, financieros y de capital de trabajo de más de $500,000. Existe una disminución de 800, perdón, existe un tiempo real récord para el contador y el financiero. Y finalmente analizamos 842 empresas en el benchmarking de análisis que tuvimos de mercado sobre los competidores principales o competidores secundarios de la compañía. Con eso, al final vamos a tener una ronda de preguntas, y por no quitar tiempo a Pablo, pues doy la palabra a Pablo. Al final atenderé cualquier inquietud. Muchas gracias por su atención. Buenísimo, muchas gracias, Feli. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran presentes en esta masterclass. Primero quiero confirmar si me escuchan bien, por favor. Sí, sí se escucha. Perfecto. ¿Me pueden confirmar también si ven mi pantalla? Sí, correcto. Perfecto. Muchísimas gracias, Jen. Ok, Feli acaba de demostrarnos que con las herramientas de inteligencia artificial no solo se puede caminar o correr, sino volar. Y el límite realmente es el cielo, porque es impresionante todo lo que hoy por hoy podemos hacer como profesionales en el área financiera
con herramientas de inteligencia artificial. Ahora, no voy a volar como Felipe, yo voy a sentar un poquito más las cosas y voy a mostrarles desde inicio cómo podemos alcanzar a desarrollar herramientas tan potentes como la que nos acaba de presentar Felipe. Pero insisto, para llegar a eso debemos primero caminar y entender no solo qué es la inteligencia artificial hoy por hoy, porque es un tema del que no solo está hablando el mundo, sino se está poniendo en práctica en todas las industrias, y el sector financiero no se puede quedar relegado. Y vamos a topar una herramienta que para nosotros es una herramienta esencial en el desarrollo de un CFO o en el desarrollo de una persona enlazada o conectada con el sector financiero o con actividades financieras cotidianamente dentro de una organización, y es la herramienta Claude de Anthropic. Anthropic es una empresa que ha desarrollado este LLM, que es un motor de lenguaje extendido, que desarrolla, entre otras cosas, actividades a partir de una instrucción dada por el usuario, es decir, por nosotros los seres humanos. A estas instrucciones se las conoce como prompts, y estos prompts son desarrollados en base a necesidades que cada uno de los usuarios tiene. ¿Por qué hacemos uso nosotros de esta herramienta, habiendo tantas en el mercado hoy por hoy como ChatGPT, como Gemini de Google, tenemos Copilot de Microsoft, tenemos Manus hoy por hoy en manos de Facebook, tenemos muchas DeepSeek, tenemos muchas herramientas que hoy nos permiten hacer varias actividades con modelos de inteligencia artificial? Escogemos Claude porque Claude, dentro de todo el abanico de herramientas que hoy por hoy existen de lenguajes largos de modelamiento, Claude es la única herramienta que se ha especializado en el sector financiero. Tan es así que hoy bancos de primer nivel como JP Morgan, Wells Fargo, o grandes fondos de inversión como BlackRock utilizan esta herramienta para desarrollar muchos modelos financieros y trabajar cotidianamente con este elemento llamado Claude. Ha perfeccionado muchos elementos o herramientas que están ya inmersas dentro de Claude y que distan mucho hoy por hoy de las herramientas que nosotros podemos encontrar en elementos como ChatGPT o Gemini. Una de las principales, por ejemplo, es que Claude no está desarrollado fundamentalmente para generar imágenes, como lo hace Gemini a través de Nano Banana, o lo hace ChatGPT, ¿no es cierto? Está enfocada a desarrollar proyectos a través de sus diferentes modelos de manera mucho más avanzada, ¿sí? Y tenemos varios estamentos que hoy por hoy conforman la suite de Claude. Pero vamos a ver desde el inicio de qué se trata esta herramienta, qué es lo que hace y por qué nosotros decimos que es una herramienta muy potente. En el mundo de la inteligencia artificial, nosotros vamos a encontrar siempre versiones gratuitas, que es la que yo estoy mostrando este momento, o versiones de que no son pagas, y vamos a también tener las opciones de paga de estas herramientas. Sí, este es mi plan gratuito. Yo también tengo un plan Pro y un plan Pro y un plan profesional también dentro de esta herramienta. Pero lo que nosotros recomendamos, y vamos a verlo dentro de la certificación, es dar estos primeros pasos, estos pininos, siempre en una herramienta que sea de plan gratuito. Porque fundamentalmente cada instrucción que nosotros generamos dentro de Claude o la herramienta que fuere, genera algo que se llaman tokens, que son la manera de contabilizar cada uno de los elementos que tiene que generar la inteligencia artificial para poder cumplir con ese acometido o con ese resultado que nosotros deseamos obtener. Y esos tokens dentro de cada aplicación tiene un costo que varía desde los $20, puede superar inclusive en muchos casos ya más extensos o mucho más profesionales, puede superar los $5,000 mensuales de uso de una inteligencia artificial. Nosotros normalmente, cuando ya empezamos a trabajar de manera más cotidiana con Claude, trabajamos siempre con el plan de $20, que es el que le sigue al plan gratuito, o con el plan Pro, que ya tiene un costo de $200 mensuales. Hay una variación de $100 también que nos permite interactuar con cierto tipo de herramientas. Pero para iniciar en el mundo de la inteligencia artificial enfocado al sector financiero, el plan gratuito siempre va a ser nuestra alternativa número uno. Primero, porque hoy por hoy Claude tiene algo importante que son sus modelos de inteligencia artificial. Y tiene dos modelos
que hoy por hoy son los más estables, haciendo un benchmark con otros modelos de otras empresas como ChatGPT o Gemini, que son Sonnet 4.6 y Haiku 4.5, que son muy estables para trabajar con tareas cotidianas o de todos los días. Sí, a partir de esto, hoy por hoy, que no se lanzó, que se lanzó hace muy pocas horas, de hecho se lanzó hoy en la mañana, este nuevo modelo que se llama Opus 4.8, que realmente es muy potente, ya hace cosas increíbles realmente. Yo lo he estado probando desde hoy en la mañana y hace cosas impresionantes. Pero para llegar a esto en un plan ya de pago, nosotros debemos habituarnos a ciertos elementos que conforman hoy por hoy la suite de Claude. Y entre otras cosas fundamentales, entender que esta diferencia sustancial entre Claude y otras herramientas como ChatGPT no solo radica en el modelo o en los modelos que tiene esta herramienta, que son muy potentes, Opus 4.8, Sonnet 4.6 o Haiku 4.5, sino que viene cargada con una suite de elementos que nos permiten a nosotros como usuarios tener mayor ventaja sobre el uso de esta herramienta. Y voy a desglosar algunos para no meterme mucho en el contexto del desarrollo de la herramienta, sino para que veamos un poco las diferencias que contiene Claude respecto de otras herramientas que ustedes pueden utilizar o pueden estar utilizando habitualmente, sobre todo ChatGPT y Gemini. Y es que dentro de la cuenta que nosotros tenemos de Claude, vamos a encontrar, entre otras cosas, que nosotros podemos darle instrucciones a Claude para que interactúe con el chat, con la herramienta Cowork o con Code, dándole ciertas pautas de cómo queremos nosotros que nos genere respuestas, cómo queremos nosotros que haga esta suerte de aprendizaje del que hablaba Felipe, a través de la memoria que tiene Claude. ¿Cómo hacemos también para que evite algo que es un problema muy cotidiano hoy por hoy con cualquier herramienta de inteligencia artificial, que son las famosas alucinaciones de la IA? Es decir, que no se invente cierto tipo de información y que trabaje bajo un marco muy específico de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y lo que yo hago normalmente en estas instrucciones es crear una suerte de contrato entre Claude y mi persona para poder interactuar bajo parámetros muy claros. Y genero algo que lo denomino cláusula de calidad, rigor técnico y estándares de respuesta de IA, que tiene, entre otras cosas, un preámbulo, y voy desarrollando elementos dentro de estas instrucciones para que Claude interactúe conmigo con mucho rigor técnico, sobre todo dentro del ambiente financiero. Hago ejemplos o parametrizaciones dentro de estas instrucciones para que Claude no se desvíe de las respuestas que yo necesito obtener constantemente. A partir de esto, Claude también tiene algo que se denominan capacidades, que una de esas capacidades, hoy por hoy, en Claude, es su memoria. Hace algunos meses atrás, la memoria de Claude no podía interactuar entre diferentes chats, es decir, si uno generaba un chat de información con información financiera y generaba otro nuevo con una actividad que sea correlativa al chat anterior, no se podían comunicar entre sí. Hoy por hoy la memoria de Claude es tan avanzada que permite conectar información entre los diferentes estamentos, ya sea de chats o de proyectos que nosotros podamos crear dentro de esta herramienta. Nos permite también, entre otras cosas, generar conectores, ¿sí? Conectores de información, que hay un elemento que para nosotros es sumamente importante y es aquí donde también se marca la pauta de la diferencia entre Claude y otros elementos, otros LLMs como ChatGPT, Gemini, Manus, DeepSeek, etc. Y es que Claude, a través de su compañía principal Anthropic, desarrolló un estándar para la industria de inteligencia artificial. Este estándar es la generación de habilidades. Generación de habilidades que nos van a permitir a nosotros como usuarios generar elementos como manuales o guías fundamentales para que Claude entienda cómo desarrollar, por ejemplo, entre otras cosas, un modelado o construcción de un dashboard. ¿Cómo puedo hacer modelamientos financieros? ¿Cómo puedo trabajar con procesamiento de Excel, por ejemplo? Con documentos de Excel. ¿Cómo puedo generar elementos de storytelling cuando genero o construyo un dashboard? ¿Cómo puedo interactuar con otros modelos como Gemini o como Notebook LM
que son modelos muy potentes, o cómo puedo generar análisis de ratios o indicadores, o estadísticas, o hago exploración de datos. Todas estas habilidades, en su gran mayoría, son desarrolladas por mi persona y en otros casos son obtenidas de terceros que se pueden cargar dentro de Claude, dentro de la suite de Claude, y le generan mucha más potencia porque ya no es necesario que el usuario le indique a Claude cómo generar este tipo de elementos porque ya están previamente cargados en sus habilidades. Es como esta suerte de toda la curva de aprendizaje que necesita tener Claude para interactuar con nosotros dentro del ámbito financiero. Y por último, Claude también nos permite, como otros elementos, también conectarnos a ciertos aplicativos o aplicaciones que nosotros podemos utilizar cotidianamente. Yo tengo conectado, por ejemplo, o lo puedo conectar a Canva, lo puedo conectar a Gmail para que interactúe con mis correos electrónicos, a mi calendario de Google, al Google Drive, a Hugging Face, lo puedo integrar a mi repositorio de GitHub, o lo puedo integrar a una base de datos mundial como Standard & Poor's Global. Puedo generar varias interconexiones a través de un explorador de conectores que tiene un repositorio muy amplio de herramientas a las que me puedo conectar y blindar o fortalecer mucho más de estas capacidades que ya de por sí tiene Claude a través de sus diferentes modelos. Y es así que nosotros llegamos a desarrollar elementos didácticos como el que tienen ustedes de enfrente, que es parte o tiene una parte del contenido que nosotros vamos a ver dentro de la certificación, sí, pero también elementos extremadamente potentes como los que desarrolló Felipe con su equipo de HLB, que ya son ligas mayores, ¿no? Ya son elementos con trabajos multimodelo, con trabajos ya combinados dentro de diferentes herramientas de inteligencia artificial, pero a partir realmente del uso de Claude, que nos va a permitir desarrollar diferentes elementos dentro del ámbito financiero. Hoy por hoy nosotros, como profesionales dentro de esta área, que tenemos algo más de experiencia que ustedes en inteligencia artificial, consideramos a Claude fundamentalmente como un socio estratégico dentro del desarrollo de respuestas y generación de oportunidades para nuestros clientes. Entre otras cosas, porque podemos optimizar tiempos, podemos mejorar drásticamente la generación de elementos por parte de nuestro equipo de trabajo, podemos mitigar errores de manera anticipada a través de las alertas, por ejemplo, que Felipe mostraba, o podemos generar elementos que son mucho más dinámicos, son mucho más versátiles y generan mucho más valor a través de este tipo de herramientas. Que antes, por ejemplo, solo hacer este tipo de procedimientos a través de Microsoft Excel o Power BI o las diferentes herramientas de Data Analytics, resultaba primero largo, complejo, y necesitábamos ya en algún punto del camino tener elementos mucho más técnicos de desarrollo. Que ahora, por ejemplo, Claude, al tener integrado una suite que se llama Cowork, una suite que se llama Code, que nos permite inclusive codificar sin necesidad de conocer lenguajes de programación, porque podemos hacer procesos de bytecoding, es ya mucho más sencillo que nosotros como usuarios, al tener más hábito de manejo dentro de esta herramienta, podamos generar elementos muy potentes dentro de nuestro trabajo cotidiano y tener elementos que nos permitan realmente generar oportunidades dentro del ambiente financiero. Ahora les voy a explicar un poco esta herramienta y cómo vamos a ver en vivo y en directo, por ejemplo, cómo generar ciertos elementos dentro del mundo financiero a partir de una instrucción, que al final de eso es un prompt. Generar una instrucción bajo parámetros muy claros y muy adecuados para obtener un resultado muy apropiado, ¿no es cierto? Esta plataforma también, por ejemplo, es desarrollada íntegramente con Claude. Es íntegramente desarrollada con Claude. ¿Qué es lo que hace? En vez de tener nosotros una guía o un manual, tenemos integrada en esta herramienta didáctica absolutamente todos los elementos de las sesiones que vamos a tener conmigo dentro de la certificación. Y me voy a ir directamente al punto para que veamos cómo interactúa la herramienta cuando nosotros como usuarios somos capaces de estructurar de manera adecuada una instrucción y a través de esa instrucción tratar de obtener algún elemento dinámico y de alta potencia de nuestra herramienta llamada Claude. Yo puedo dentro de la herramienta minimizar mi panel
lateral o mi barra lateral para poder tener mayor acceso a la barra de instrucciones o a la barra de prompt. En la parte inferior de este elemento llamado CLOT, nosotros vamos a encontrar siempre una suerte de guía muy didáctica que nos otorga la herramienta para, entre otras cosas, hacer ejemplos de cómo escribir correctamente un prompt, cómo generar elementos que nos permitan aprender de una mejor manera sobre la herramienta. Si es que ya queremos entrar en el mundo de la codificación, aprender a codificar, que no es nada difícil hoy por hoy a través de las herramientas de inteligencia artificial, bueno, temas de vida personal o selecciones específicas que nos pueda dar Claude. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es generar un prompt que ya está previamente construida en nuestra herramienta de presupuestación y planeación financiera con inteligencia artificial. Dentro de las cosas que yo voy a recomendar siempre es darle un rol específico a la herramienta, darle un rol específico al modelo para que interactúe con nosotros bajo un parámetro muy claro. Este rol nosotros lo podremos definir de acuerdo al resultado que queramos obtener. Por ejemplo, en este caso, dentro del ejercicio, yo quiero que haga una construcción de supuestos presupuestarios. Esa es la necesidad que tengo y que quiero que la herramienta construya para mí. Entonces le digo de inicio, como usuario, que quiero que la herramienta actúe como un analista. Sí, como un analista senior con experiencia en empresas medianas latinoamericanas. Y le voy a decir que escoja o genere información a partir de un negocio a presupuestar. Y me pide, entre otras cosas, porque esto es solo un prompt genérico, yo voy a tener que cargar esta información aquí. Me va a pedir que describa a la empresa. Por ejemplo, yo voy a trabajar con una de las empresas más grandes del Ecuador, que es Corporación Favorita. Corporación Favorita. Agrego esta información, le digo a qué sector pertenece, a retail y comercio. El tamaño, le voy a decir que es de tamaño grande, obviamente es de las empresas más grandes del Ecuador. Y de ventas anuales, le voy a decir 2.690 millones de dólares. Millones. Y esta USD. Me pide contexto, me pide un crecimiento de ventas esperado. Este crecimiento esperado le voy a decir que es apenas del 6%, voy a ser muy conservador. La inflación del país, voy a coger la inflación a abril de este año, 2.08, una depreciación, permítanme una depreciación, aquí me falta un dato. Le voy a poner en valor una depreciación de 130 millones. Voy a poner aquí USD. Y voy a poner un headcount actual, que esto me va a pedir información del headcount actual, 11.400 colaboradores. Me va a pedir también un plan de contratación. Este plan de contratación son convocatorias masivas, no voy a poner más información. Y luego le voy a pedir que me genere qué elementos quiero que me genere a través de esta instrucción. Le voy a pedir que me genere una tabla de supuestos clave, un drive, valor base, rango pesimista, optimista y una justificación. El segundo elemento que le voy a pedir es que me genere los 3 presupuestos que más impactan al resultado. Y el tercer elemento, supuestos que parecen inconsistentes y que debería yo revisar. Y el cuarto elemento, preguntas que haría al área comercial y de operaciones para validar. Y el último elemento, riesgos macro que me podrían invalidar el plan. A esto adicionalmente, lo que yo voy a agregar es decirle qué tipo de elementos quiero que me genere. Yo tengo como usuario dentro de cualquier herramienta, pero principalmente en Claude, puedo generar 2 tipos de elementos. Una respuesta muy dinámica que se pueda generar propiamente dentro del contexto del chat, es decir, en el texto del chat que me va a devolver Claude, o que me genere algo que se denominan dentro del mundo de inteligencia artificial artefactos, ¿sí? Los artefactos no son más que elementos que yo puedo descargar de Claude como un archivo en Word, que esté previamente seteado para que me genere información
con una plantilla específica, que me genere información con una paleta de colores específica también, con un formato ya previamente definido. Que me genere dentro de esos artefactos que se denominan así un Excel, que me genere un PowerPoint, que me genere un Canva, que me genere cualquier elemento que yo pueda obtener a través de una descarga de Microsoft, en este caso hacia Microsoft Excel o Microsoft Word, pero a partir de la generación de estos elementos en Claude. Y hay elementos que se llaman dinámicos, que pueden ser tablas, gráficos, tarjetas, que Claude los va a generar internamente dentro del chat. Entonces le voy a pedir que genera las respuestas, genera dentro del chat las respuestas de manera dinámica a través de, y le puedo decir aquí, tarjetas, gráficos, tablas, elementos visuales de alta connotación de alta connotación o impacto. ¿Sí? Le doy ya instrucciones para que me genere información de manera específica y a partir de esto le voy a decir que proceda con la información. Antes de proceder, yo tengo elementos que puedo agregar a esta generación de este prompt sencillo, que es un prompt bastante básico. Y si yo necesito, por ejemplo, tener más información de corporación favorita, puedo agregar archivos que soporten toda la información que acabo de colocar. Puedo generar la inclusión de una toma de captura pantalla de algún elemento que, por ejemplo, puede estar viendo en una página web. Puedo decirle, entre otras cosas, que esta información quiero desarrollarla no como un chat libre dentro de Claude, sino a partir de un proyecto específico y colocar en qué proyecto. Y voy a ver que todas las habilidades que yo tengo previamente cargadas van a interactuar directamente de acuerdo a la necesidad que Claude reconozca a partir de mi prompt. Y va a interactuar también con los conectores si este momento los tuviera habilitados. A partir de eso, se habilita de manera automática la búsqueda de información en la web si es que fuera necesario, y nosotros podemos inclusive decirle qué estilo de respuesta queremos. Un estilo normal es un estilo tradicional, no coloquial, ni tampoco muy formal, sino cotidiano, que a partir de esa respuesta de normal, Claude va a darnos a nosotros también insumos de información sin generar un contexto más amplio o sin ser muy conciso, sino normal, al final del día como una conversación cotidiana. Si nosotros, por el contrario, dentro del prompt quisiéramos tener como insumo algún elemento para nosotros aprender, ¿no es cierto? Estamos en proceso de aprendizaje, podemos cambiar el entorno del estilo y decirle que nos devuelva información para que nosotros podamos aprender. O sea, lo va a hacer, nos va a generar información de manera muy didáctica. Si por el contrario somos personas, ya habemos personas que necesitamos información mucho más condensada, mucho más concisa, el Claude también nos puede otorgar información con ese estilo. Explicativo es lo contrario a conciso, va a extenderse mucho más en el contexto de los textos que nos va a otorgar. Y formal, cuando nosotros quisiéramos hacer elementos, por ejemplo, en nuestro caso como consultores, Felipe y yo, utilizaríamos formal para poder otorgar información a un cliente. Por ejemplo, yo voy a utilizar el contexto formal. Ahora en el modelo, nosotros podemos ahora ir midiendo el esfuerzo que queremos que el modelo efectúe en un ejercicio muy particular. Pero aquí hay una pequeña trampa en realidad, porque a menor esfuerzo, menor consumo de tokens, es decir, menor consumo de los recursos dentro de la herramienta y menor costo dentro del plan. Y a mayores recursos, como tenemos aquí max, miren, justamente me dice eso. Por ejemplo, si yo utilizara este esfuerzo máximo, el modelo puede utilizar una mayor cantidad de tokens excesivos, lo que va a resultar en tiempos de respuesta mucho más prolongados y puede alcanzar inclusive la limitación de tokens que nosotros tenemos dentro de la herramienta. Porque tanto la versión de plan gratuito como las versiones de paga tienen límites. Obviamente a mayor costo de la suscripción, menos límites tenemos, pero en el caso del plan gratuito los límites sí son muy marcados. Nos da la pauta de poder hacer
un uso muy limitado de la herramienta y se habilita en periodos muy largos de 6, inclusive hasta 12 horas para que nosotros podamos utilizar en el caso de haber consumido todos los tokens a los que tenemos disposición. Yo voy a hacer un uso medio, no quiero que se me acaben los tokens en esta sesión porque si no sería una catástrofe. Y le voy a ejecutar a este prompt para que ustedes vean un poco cómo interactúa la herramienta. En algo muy simple, acabo de pedir una instrucción extremadamente sencilla, de las cosas más simples. Y entendemos cómo la herramienta empieza a interactuar con nosotros. La ventaja sustancial de Claude versus otras herramientas es que nos permite ver el trasfondo del análisis que esté efectuando, porque hay algo que ustedes deben innegablemente tener en consideración. El hecho de la existencia de estas herramientas como Claude, o como ChatGPT o como Gemini o cualquier herramienta de inteligencia artificial, no es que nos hacen el trabajo por completo y nosotros tenemos que tener a ojo cerrado la confianza de que todo lo que genera la inteligencia artificial está bien. Hoy por hoy, por ejemplo, todavía no hablamos de la inteligencia artificial general, está en proceso de construcción, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los elementos que generamos tienen que tener innegablemente nuestra revisión. Es decir, que nosotros como humanos, como los gestores de esta información, tenemos que ser los agentes revisores de toda la información que genera la inteligencia artificial. Y miren, ya me genera, a partir de la información que yo le he otorgado, ¿no es cierto?, de Corporación La Favorita, un análisis de supuestos presupuestarios. Me menciona en qué segmento está, en qué industria, ¿no es cierto?, los ingresos base del último periodo, y me dice que por quién es preparado. Contexto macroeconómico y operativo. Me genera de manera muy didáctica unas tarjetas de información y me empieza a generar toda la información de supuestos clave, un top 3 drivers, inconsistencias, preguntas de validación, riesgos macro y simulador. ¿No es cierto? Si yo interactúo con cada uno de estos elementos, voy a ver que tienen una cierta dinámica que se puede ir modificando dependiendo de la necesidad. Ahorita solo me muestra que son elementos dinámicos, pero hasta que acabe el contexto de generación y construcción de la herramienta, no lo puedo utilizar. ¿Cuál es la ventaja de tener una respuesta dinámica de esta manera dentro de un contexto del chat? Es que yo puedo revisar la información sin necesidad de descargar absolutamente nada y hacer todo el trabajo in situ, que es una manera muy inteligente de empezar a desarrollar un trabajo antes de exportarlo a algún artefacto donde tengamos que hacer revisiones adicionales y nos toque hacer correcciones y tengamos la necesidad de volver a nuestra herramienta Claude para generar elementos que vamos a necesitar modificarlos y hacer un consumo excesivo de nuestros tokens. Parte de los procesos que nosotros desarrollamos por los límites de la inteligencia artificial hoy por hoy es cuidar bastante la generación de estos elementos a través de prompts muy precisos o muy concisos, que nos ayuden principalmente a optimizar el gasto o el consumo de nuestros tokens para tener una mayor efectividad sobre la base de las limitaciones, insisto, que tiene la herramienta. En muchos de los casos, dependiendo de la dificultad del modelo y de las circunstancias que nosotros le hemos dado para que genere esta herramienta, tardará más o menos, ¿no es cierto? Si yo le he dicho en este caso que quiero que su esfuerzo sea medio, obviamente voy a entender que no va a aplicar todos sus recursos analíticos y de desarrollo para poder generar esta herramienta. Entonces, tomará un tiempo prudente en que genere todos los elementos. Me hace una síntesis ejecutiva donde nos presenta, entre otras cosas, información del dashboard, que contiene nuestro dashboard, que es completamente navegable. Ya lo vamos a ver más adelante. Hallazgos centrales que genera el análisis que ha efectuado a partir de datos que son datos un tanto ficticios, no son datos exactos. Supuestos de mayor palanca, en este caso, acción inmediata recomendada, que estos elementos, por ejemplo, son los que mayor análisis de nuestro lado necesitaría. Y un simulador en la pestaña de simulación dentro del dashboard anterior, que nos va a permitir sensibilizar los 4 parámetros principales y comparar los escenarios base que ha generado Claude a partir de mi prompt. Sí, y si yo regreso a la parte superior, voy a ver, ¿no es cierto?, que esta información es completamente dinámica. Mi instrucción parece simple, ¿no es cierto?, es muy básica, pero a partir de ciertos elementos muy bien determinados en el prompt, yo he tenido la posibilidad de construir un elemento bastante robusto, sin necesidad
de entrar en un elemento o en algún estamento mucho más complejo de programación. Ustedes ven que al final la instrucción que yo le he dado completamente al Claude no involucra temas de codificación o de programación, ni mucho menos, sino que a partir de una instrucción clara, sumado, por supuesto, a las habilidades que yo ya tengo precargadas, y sumado a algo que también es importante que nosotros debemos conocer, que es el uso cotidiano de la herramienta, ¿no es cierto? Me permite generar este tipo de elementos completamente dinámicos, que es lo que nosotros principalmente vamos a enseñarles y vamos a tener la capacidad de realizar dentro de esta herramienta, ¿no es cierto? Me ha generado un dashboard que es completamente manejable, es completamente dinámico, que me permite generar diferentes escenarios, un escenario base, un escenario optimista, un escenario pesimista, y me otorga resultados de algunos indicadores clave, ¿no es cierto? Que esta información, insisto, es información primero muy simple, muy escueta, no he querido profundizar para que ustedes vean un poco la potencia de la herramienta y el uso que yo le doy cotidianamente dentro de aspectos financieros lleva también a que la herramienta ya conozca mi manera de trabajar, mi manera de obtener resultados. Si bien es cierto, el Claude no tiene la capacidad de generar machine learning directamente, sino a través de codificaciones externas, lo que hace sí a través de la memoria es aprender de nosotros cotidianamente con cada generación de un prompt. Entonces es importante el uso reiterativo de esta herramienta para que nosotros podamos obtener resultados adecuados. Eso es lo que nosotros vemos fundamentalmente a lo largo de la certificación, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas mucho más importantes relacionadas al mundo financiero, pero enlazados fundamentalmente con esta potente herramienta, tener la capacidad nosotros, a partir de una necesidad de construir herramientas extremadamente potentes, sin ir mucho más allá, ¿no es cierto?, en el mundo de la programación, o elementos ya mucho más técnicos, y a partir de instrucciones muy bien dadas, muy bien determinadas o detalladas, nosotros poder conseguir grandes elementos de oportunidad, ya sean internas o externas, por ejemplo, como es nuestro caso, cuando tenemos que trabajar con clientes. Eso es un poco lo que nosotros les invitamos hoy por hoy a aprender dentro de esta certificación. Es nuestra segunda temporada, es nuestra temporada número 2. Nos fue bastante bien en la primera, no es por echarnos flores, pero tuvimos una muy buena acogida y hoy volvemos a lanzar esta certificación con algo importante, que es la experiencia también aprendida y adquirida de la primera certificación y poner eso a su disposición. Así que como parte de este masterclass les invitamos también a que formen parte de esta gran experiencia de aprendizaje. Hoy por hoy, como nosotros mencionamos en nuestro spot publicitario, estar alejados de la inteligencia artificial nos saca realmente fuera del contexto del mercado. Ya no es algo que nosotros tenemos que ver a futuro, es algo que estamos viviendo hoy por hoy de una manera tan vertiginosa, de una manera tan relevante dentro de muchas industrias, principalmente en el mundo financiero, contable y tributario, y que no podemos mirar de lejos ni mirar por encima del hombro, sino realmente sumarnos a esta ola ya, inmiscuirnos de manera mucho más directa en el aprendizaje de estas herramientas, no solo por un tema de trabajo, por un tema de moda, como en algunos casos, sino porque realmente es parte del aprendizaje de esta nueva revolución industrial. Y nosotros como profesionales de vanguardia debemos estar al frente de todos estos nuevos procesos. Así que de nuestro lado, de parte de HLB y de mi persona, les invitamos a que puedan formar parte de esta certificación. Será para nosotros un gusto poder compartir con ustedes todas estas experiencias, compartir el conocimiento que hemos venido adquiriendo a lo largo de este tiempo. Y eso, y de mi parte, agradecerles muchísimo a Felipe, a Jennifer, a todo el equipo de HLB por permitirme ser parte de esta segunda temporada de la certificación. De mi parte, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Jen. Gracias. Igualmente, bueno, a todas las personas que lograron conectarse, tendremos igual previsto realizar más de este tipo de clases y, bueno, invitarlos obviamente a que formen parte de la certificación en inteligencia artificial aplicada a las finanzas con el aval académico de la Universidad de las Américas. Tuvieron hoy de la mano a dos importantes especialistas
tanto en la parte financiera como en la parte de inteligencia artificial, para que ustedes conozcan de la mano qué es lo que verán ya de una forma mucho más práctica. Hoy estamos cerrando con esta información de un descuento súper exclusivo para todos los que se conectaron de un 15%. Estamos iniciando el 15 de junio. Ya la verdad, quedan muy pocos cupos para ya ir cerrando. Entonces les invitamos a todos ustedes y les agradecemos por todos los buenos comentarios que nos han dejado a través del chat. No duden que nosotros nos estaremos poniendo en contacto y Alfredo, usted tiene la mano levantada. El valor, Javier, es de $590 más IVA, es decir, 590 menos del 15% de descuento por, por, por esta certificación. No sé si quisiera decir algo adicional, Alfredo, y tenía la mano levantada. Gracias a María, a Javier, a Daniel. Le escuchamos, puede activar su micrófono. Gracias, buenas noches. Consulta rápida, entendiendo como antecedente que esta pues es una exhibición express de la clase, por decirlo así. Una consulta, me queda claro que vamos a ver todo lo que es IA, pero la duda que me queda es, ¿vamos a llegar a IA agéntica o quedamos solo en IA generativa? Nada más, gracias. Hola Alfredo, ¿cómo está? Buenas noches. A IA general realmente, porque la IA agéntica ya involucra varios elementos o parámetros mucho más técnicos que distan mucho del aspecto financiero y realmente necesitaríamos otra certificación solo para ver la parte agéntica, que es muy potente, ¿no? O sea, sería fabuloso hacer una certificación solo de ese tema puntualmente, pero en este caso la certificación llega solo hasta IA agéntica, hasta IA general, perdón. Gracias, Alfredo. De acuerdo. Agradecemos a todos ustedes. Gracias a Pablito también por esta oportunidad, a Felipe. Y cualquier cosa, estos son nuestros contactos. Pueden tomarle una fotografía y iremos compartiendo también más información a través de los canales oficiales. Que tengan todos ustedes una feliz noche y excelente. Estamos cerrando la masterclass por hoy. Gracias. Buena noche con todos.